noches. Tal vez porque es uno de los países con mayor diversidad del planeta, con el 14% de la flora y la fauna del mundo, el quinto en recursos naturales y el número 12 en áreas protegidas, un paraíso, un verdadero paraíso para los biólogos. Colombia ha vivido tradicionalmente de espaldas a los problemas ambientales y a las nefastas consecuencias de las políticas ambientales que son débiles y frágiles. Colombia ocupa el 8º lugar entre los países del mundo con mayor deforestación, el 40% del territorio presenta signos de erosión y se disputa con la India el primer puesto en conflictos ambientales. Pero como el modelo de desarrollo privilegia el crecimiento sobre la conservación de los 300 ecosistemas que configuran el territorio, el impacto ambiental de la actividad petrolera, la agroindustria, la ganadería extensiva y en especial la minería es muy alto, lo mismo que sus secuelas sociales y también la degradación del suelo y ese recurso básico que es el agua. Desde hace tiempo, expertos ambientalistas han venido prendiendo las alarmas para llamar la atención sobre la fragilidad de las instituciones ambientales y la falta de control del Estado sobre la explotación de los recursos mineros, que ha registrado en los últimos años un avance sin precedentes en condiciones de informalidad e ilegalidad en regiones como la Orinoquia, Chocó, Cauca, Caquetá y zonas de Antioquia, con terribles efectos ambientales y sociales. Tras la orgía de títulos mineros entregados durante el gobierno Uribe, el gobierno Santos prometió darle prioridad al medio ambiente e introducir criterios de racionalidad en el manejo del territorio. Pero, y aquí abro los interrogantes, ¿ha cumplido el gobierno Santos sus promesas en materia ambiental o su política ambiental ha sido tan débil como la de los dos gobiernos de Uribe? ¿Es posible armonizar las actividades mineras con el uso racional del suelo si el modelo privilegia el crecimiento? ¿El Plan de Desarrollo 2015-2018 responde en alguna medida a las necesidades y problemas ambientales del país? Estas son las preguntas que abrimos para el debate de hoy y para aportarnos claves a la discusión hemos invitado a la doctora Ángela Cadena, ingeniera eléctrica, doctora en Ciencias Económicas y Sociales y quien fue hasta hace poco directora de la Unidad de Planeación Mineroenergética. Tenemos también con nosotros al exministro del Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, ingeniero, ha sido miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible, miembro del Consejo Asesor de Bosques del Banco Mundial, consultor internacional en políticas ambientales, presidente del Foro Nacional Ambiental y columnista del Tiempo. Y tenemos también al economista y ingeniero Juan Camilo Cárdenas, profesor de la Universidad de los Andes, experto en medio ambiente y recursos económicos. Y como todos los martes, todas las noches, al escritor y periodista Antonio Caballero. Así que hechas las preguntas y hecha la presentación de nuestros invitados, quisiera empezar por conocer la opinión de cada uno de ustedes sobre cómo han visto la gestión ambiental del gobierno Santos y si ha representado algún cambio, avances o retrocesos con respecto a gobiernos anteriores. Doctor Rodríguez. Pues yo diría que en balance un retroceso, porque el país cuenta con una institucional ambiental aún más débil que la de Uribe, que me parece muy grave, y los recursos económicos para la gestión ambiental se quedaron en lo mismo. Y sin plática, todos los planes y cosas que dice el gobierno son puros cantos a la bandera. Y el gobierno tampoco, en este periodo, no ha hecho una política agraria en lo ambiental, ni ha hecho una política minera en lo ambiental, distinta a lo que ha dado durante Uribe. Estamos en más de lo mismo. Y claro, el futuro del país va a depender mucho de lo que se haga en minería y de lo que se haga en agricultura, el futuro ambiental del país. Infortunadamente, un excelente plan de ordenamiento minero que hizo la UVME, en el cual se diagnostican bien. La unidad que dirigía aquí la doctora. Es que como nos llenamos de siglas y no las entendemos, de planeación mineroenergética, cuando la dirigía la doctora hicieron una cosa que se llama el Plan de Ordenamiento Minero. Sí. En el cual se hace un diagnóstico bastante comprensible de lo que está pasando en la minería en Colombia y se hacen una serie se proponen una serie de políticas para resolver parte de esos problemas. Y la verdad es que el gobierno no ha adoptado eso. El plan de desarrollo no apareció por ningún lado. Cuando realmente, y es muy lamentable, que un
muy buen documento de política propuesto por el mismo gobierno. No se incorpore al plan. No se incorpore. Obviamente la doctora no va a poder decir mucho sobre eso, pero pues uno lo que sospecha es que hay fuertes intereses que se oponen a que se adopte, porque obviamente muchas de las cosas que ahí se proponen evidentemente no le conviene a quienes están detrás del lucro de corto plazo, que son las empresas mineras, que es legítimo que así lo hagan, pero lo que no es legítimo es que presionen y capturen las autoridades para que ese plan de ordenamiento minero no aparece, no se menciona en el plan de desarrollo. Doctora Cadena, me parece que tiene la palabra. Bueno, de pronto yo no soy tan pesimista como Manuel. Creo que para empezar en este gobierno o en los gobiernos de Santos se ha hecho algún esfuerzo por mejorar la institucionalidad, en particular en minería. Las cosas en Colombia no cambian a las velocidades con las que hacemos diagnósticos y estudios. Entonces, solidificar esa institucionalidad que se concibió tomó mucho tiempo. Posiblemente se hubiera podido hacer más rápido, saber que uno necesita una autoridad de la minería, se hubiera podido hacer mucho más rápido, implementar mucho más rápido. Posiblemente recoger todos los conflictos que hay alrededor de la minería, donde yo creo que en particular en los gobiernos anteriores hubo un desorden en la asignación de títulos y títulos que se otorgaron en zonas donde pues no era debido por falta de información, que es uno de los problemas gravísimos que hay en este país, la falta de información, y que es uno de los retos que tiene la unidad en la que yo estaba. Y de pronto porque hicimos esto y todavía yo soy muy optimista en que se puede adoptar y se pueden, pues no es adoptar el libro por adoptarlo, porque igual hay muchas leyes, hay muchos documentos COMPES que no se llevan a cabo. Es más como discutir lo que se propone aquí, porque hay todavía muchas cosas por ordenar. Entonces, en minería puede que no haya salido la frase hay que adoptar el plan, que sería bueno. Hay momentos en que sirven, que el trabajo de uno se incorpore a las políticas, porque esa fue la finalidad. Pero yo creo que en el plan de desarrollo hay mensajes en ciertos temas, porque el plan básicamente trata de atender 3 problemas gordos. Vamos después a analizar punto por punto. Pero yo creo que hay más o menos en el plan de desarrollo algunos que hay algo. Hay algo. Doctor Cárdenas, ¿usted cómo ve esto? Yo creo que voy a ser pesimista en algunas cosas y optimista en otras. Miti. Hay que entender que la institucionalidad minera y la institucionalidad ambiental se entramaron la una en la otra en los últimos 15 años por razones obvias. Hace 10, 12 años el boom de los commodities cambió el panorama del sector minero y cambió el panorama del sector ambiental. Y una cosa fue llevando a la otra, o sea, el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, una de las mejores institucionales ambientales que ha tenido un país, y fuimos ejemplo durante muchos años, y Manuel aquí a mi derecha es protagonista y testigo y protagonista de ese proceso y creador de ese proceso, lo sabe muy bien. Sufrió un desmantelamiento por razones de un cambio, un viraje muy fuerte de política pública durante esos 2 gobiernos de Uribe, que estaban asociados a una política minera, pero fue una política minera derivada de una institucionalidad que estaba débil, que estaba desordenada y que nos cogió fuera de base al país. Y nos metió en un boom minero con unos commodities absolutamente no vistos en los últimos años. Cuando uno ve que el oro hace 10 años estaba a $300 la onza y alcanzó a llegar a $1.800 la onza, pasar de 300 a 1.800 es un atractivo a la inversión extranjera, es un atractivo a la exploración, a la extracción grandísima, y se hizo sin tener una institucionalidad fuerte. Teníamos una institucionalidad ambiental muy fuerte que se desmanteló y una institucionalidad minera débil, desordenada, que no podía responder. Todo eso terminó en que ahora se está tratando de organizar la institucionalidad minera, pero la institucionalidad ambiental se desmanteló y sigue siendo muy débil. Se desmanteló más. Ahí es donde yo soy un poquitico más optimista, y es que percibo, porque he estado cercano a los procesos, que la institucionalidad de este gobierno se está tratando de recuperar cosas, pero fue tal el desmantelamiento, es tal la degradación, que se necesita, yo no sé si tiempo o esfuerzo y recursos. Para reestructurar el gobierno en este gobierno de Santos, en el primer gobierno de Santos, al reestructurar la autoridad ambiental, se volvió a desmantelar, porque en el gobierno de Uribe había habido un logro en la institucionalidad ambiental, era llevar el ordenamiento territorial
Sí. al Ministerio de Medio Ambiente, que es fundamental que esté en el Aquí ya. Ministerio del Medio Ambiente. Y eso se lo pero quitaron. se había debilitado el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha metido Se en había- teoría. prácticamente No, se había debilitado, pero ya en el momento de volver a hacer la división, que podía ser una idea, Sí. se debilitó no por la fusión, se debilitó porque se debilitó presupuestalmente. Ya. Porque se creó un superministerio con el defecto de haberle metido vivienda. Pero el ministerio mismo, con todas las funciones que tenía, era un ministerio que tenía la posibilidad de ser un gran ministerio del medio ambiente. Y no lo fue. No lo fue porque le debilitaron de entrada en la fusión Y el vino la presupuesto. Claro, y vino la bonanza. y fue perfecto. Y Vino una la- función tan preparadas. importante como el ordenamiento territorial, que peleamos varios, cuando vino otra vez la reestructuración de Santos, muchísimas voces dijeron, manténgase en el Ministerio del Medio Ambiente, por lo menos la función de ordenamiento territorial y por lo menos una parte de las funciones de agua. Y así queda un ministerio bien conservado. ¿Y dejaron agua en vivienda? No, se llevaron todo para vivienda y dejaron licencias ambientales y un par de Pero además, cositas más en el Ministerio del además Medio Ambiente. desmantelaron agua. Entonces, Antonio, a ver. Pero además lo que ha venido también es que volvieron a caer el precio de todos los commodities, cayó el oro, cayó el Volvemos carbón. a la realidad. Sí, Volvemos a la realidad. Volvimos a la realidad. por eso con una organización hecha para la prosperidad. Las reclamaciones en general de los ambientalistas, las banderas amarillas y banderas rojas y los llamados a que por favor cuidemos el medio ambiente, es considerado por algunos como un freno al desarrollo, al punto de que se habla de radicalismo ambiental. ¿Ustedes cómo ven esa...? Bueno, yo le voy a decir una vez, a ver. en las bases del plan de desarrollo, que eso es extraordinario, este país es como esquizofrénico, en las bases del plan de desarrollo se dice claramente que el camino en el cual va el país en el campo económico es insostenible ambientalmente. Sí, lo leí. Y se reconoce con eso el diagnóstico de la OECD, el diagnóstico del Banco Mundial, que dicen Colombia va en un camino de insostenibilidad ambiental. Entonces, y yo supongo que ni la OECD ni el Banco Mundial son los radicalistas ambientales. Sí. ¿No? Entonces, Con eso lo dice todo. Bueno, ¿sí cree usted que hay un exceso en hablar de los que reclaman cosas para el medio ambiente, que son radicales y que son los que están frenando el desarrollo? Usted, digamos, en su unidad y desde su posición, ¿sintió que esos llamados de atención estaban tendiendo más bien a frenar que a ayudar a mirar cómo se conciliaba lo uno con lo otro? Yo creo que todos los antecedentes de un poquito de debilidad institucional, más ese boom que llegó, pues polarizó mucho la discusión. Lo que nosotros tratamos de hacer en la unidad de planeación fue tratar de escuchar los distintos, pues las distintas opiniones y ojalá que fueran fundadas, porque en este país en ciertas discusiones hay mucha ideología y tratamos de examinar los problemas y como tratar de encontrar, si uno puede decir así, la justa medida, porque la verdad es que este es un país que, pues podemos hablar que la locomotora minera atropella, que los hidrocarburos atropellan, pero no es fácil pensar un país en el corto plazo, no estoy hablando del largo plazo. Primero, en el largo plazo es como más desesperanzador porque aquí uno difícilmente piensa en el largo plazo. Entonces el largo plazo se va haciendo de cortos plazos que a veces no son óptimos, pero es difícil imaginar un país en el corto plazo en el cual uno pueda desechar cierta producción de hidrocarburos o cierta producción de minería. No es obvio ni por los ingresos del país ni por las opciones que tiene la gente que se dedica a esos trabajos. Entonces lo que tratamos de hacer fue algo como buscar esos equilibrios si se podía y hacer unas propuestas. Yo creo que sí. Manuel Elvira, usted al comienzo habló de la diversidad de este país y esa diversidad es la que tenemos que mantener para el modelo económico y no podemos pensar en un modelo económico que está pensado solamente en una sola forma cultural de que creemos que somos solo mestizos, porque también somos negros indígenas, o en una sola forma de producción económica que creemos que es solamente industrias extractivas y monoagricultura, porque somos mucho más que eso. No solo en una sola forma de propiedad privada que creemos que es solamente la tierra, porque resulta que hay propiedad colectiva. La mitad de este país son espacios colectivos, la mitad de este país. Y no podemos pensar que solamente en una sola condición ecológica, porque tenemos una diversidad ecológica muy grande y el potencial económico para un modelo económico de ese potencial de diversidades tiene que estar ahí. Pero yo creo que esa confrontación que se dio de ambientalismo y desarrollismo mal llamado, creo que está derivado del no reconocimiento de que hay diversidad.
ese ambientalismo lo que está manteniendo sobre la mesa es reconozcámonos más diversos en lo cultural, en lo económico y en lo biológico. Bueno, entremos al grano sobre un decreto que fue expedido a final del año pasado, casi que en forma clandestina por el gobierno, que con el pretexto de cumplir un fallo de la Corte Constitucional que ordena al gobierno lograr acuerdos con los municipios antes de aprobar proyectos mineros que afecten el ambiente, el agua o la salud, el decreto le hace el quite a la Corte, a los alcaldes, a los consejos y le da una discrecionalidad plena al Ministerio de Minas y a la Agencia Nacional Minera. ¿Qué implicaciones tiene para ustedes esa medida, doctor Cárdenas? A ver, a mí me parece que es otra seña del desmantelamiento del Ministerio del Medio Ambiente, por eso es que yo hablo de que se sigue desmantelando, porque no hay derecho que el mismo ministro del Medio Ambiente haya firmado un decreto en el cual le cede parte de sus funciones al Ministerio de Minas. También por el ministro de Medio Ambiente. Está firmado, está su firma ahí. Entonces, a mí eso sí me parece ya en el mundo, pues, de las contradicciones. Sí, no, eso sí ya es el exceso. ¿Cómo así que el ministro del Medio Ambiente le cede al Ministerio de Minas la protección de las cuencas en las áreas mineras? ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que ahí detrás de eso hay un problema que viene antes de esa parte de política pública y es el problema constitucional. Colombia y el resto de América Latina tienen un conundrum constitucional muy complicado. ¿Un qué? Y es pues un enredo constitucional y es el siguiente, y es que lo que va del piso para abajo es de la nación. Y lo que va del piso para arriba tiene autonomía territorial. Eso nos tiene fregados. En Estados Unidos ese problema lo resolvieron porque usted es dueño de ahí para abajo y esos son los Beverly ricos. Si yo vivo en los Beverly ricos se encontraron ahí abajo y se volvieron millonarios. Pero el cuento es que yo creo que por lo menos puede incorporar la racionalidad. Es claro incorporar la racionalidad a lo que pasa encima y debajo. En Colombia no. Entonces los municipios como Piedras y los municipios como Betas, tan parecidas las palabras, el municipio de Betas en Santander o el municipio de Piedras en el Tolima, pueden querer territorialmente manejar distinto su política ambiental frente al agua o la minería, pero resulta que el subsuelo sigue siendo de la nación y hay el orden nacional. Ese problema constitucional nos impide enfrentarnos a este tipo de dilemas de los decretos. Hay un problema con eso que es como muy simple. Es una concepción del siglo XVIII, esa concepción, del siglo XVII. Entonces, pensar que uno puede acceder a los recursos del subsuelo sin afectar el suelo, es imposible. Pues es como un imposible metafísico. Es ingenuo. Es ingenuo. Entonces, claro, lo que están reclamando los municipios es un momentico. Y nosotros queremos que nuestro suelo tenga esta u esta otra vocación. Pero ahí se enfrentan, digamos, los intereses regionales con los intereses nacionales. Pero es que, claro, porque como es interés público, de interés público, y estratégico, etcétera, arrasan con la autonomía territorial. Pero yo creo que Manuel planteó un punto que no está tampoco perdido. Así el ordenamiento del territorio no está en cabeza del Ministerio de Medio Ambiente. Yo sé que puedo hacer una herejía diciendo, supongamos que la diversidad tiene algún servicio que yo pueda valorar económicamente, entonces sería un sector, como el sector minero y como el sector agrícola y el de turismo y el industrial, que obviamente en su desarrollo van a tener conflictos y hay que llegar a acuerdos porque hay conflictos, porque los intereses son encontrados. Claro. Eso es clarísimo. El hecho de que el ordenamiento del territorio es clave y la información del territorio, lo que hay en el territorio es clave y no la tenemos, que es una habilidad colombiana impresionante. Eso pasó al DNP y no me parece absurdo. No me parece absurdo que el Departamento Nacional de Planeación, que debería estar mirando el largo plazo, sea quien genere ese ordenamiento del territorio y en los espacios para encontrar esos conflictos y resolverlos. Y yo creo que la COT ha venido funcionando. No hablemos en siglas porque es que si no nadie entiende nada. Yo que aprendí la COT, como la Comisión de Ordenamiento del Territorio ha venido funcionando, nosotros logramos un puesto en la Comisión de Ordenamiento del Territorio, no fue difícil, nunca nos dijeron, uy, ahí vienen los de la minería, ahí viene la locomotora. Ahí viene la locomotora a atropellarnos, ahí está la UPRA. Y yo creo que ahí se ha hecho un espacio de diálogo que ojalá fuera más avanzado. Y a mi juicio, una de las debilidades que tiene este país en planeación es que no tenemos ese ordenamiento, no tenemos un Departamento Nacional de Planeación que haga lo que tiene que hacer. Entonces yo lo veo muy bien en el DNP, me da una esperanza que esté ahí, que se estén resolviendo y parte de lo que nosotros pudimos trabajar es gracias a lo que aprendimos sobre lo que está haciendo agricultura, sobre lo que hace industria, sobre lo que plantea ambiente en esa comisión. Ojalá eso se mantenga, ojalá esas instancias Claro que hay unas prosperen. decisiones en Colombia de ordenamiento territorial que son puramente políticas y de lo que quiere hacer el país con su territorio.
territorio. Eso no se resuelve en una comisión de esas. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos de la región amazónica? ¿Qué es la prioridad con la región amazónica? Una de las selvas mejor conservadas del mundo, en la parte de la Amazonía colombiana. ¿Queremos ahí que haya gran minería o no? Y yo creo que ahí sí hay un Pero dilema. creo que dijimos que no. No, pero ahí, Bueno, a ver. No, ahí dijeron que sí. Ahí dijeron que sí. Ahí abrieron con el plan de desarrollo, se abre una puerta. Millones de Pero, a ver, Hay una reserva estratégica minera Sí. para dar concesiones. sí, quedó abierta Para la puerta en el mirar plan qué de hay. desarrollo. Bueno, vamos a hacer un breve corte, aquí me van a pasar la guillotina, que no respeto los tiempos, y volvemos para entrar de lleno en el plan de desarrollo, para ver qué hay de bueno, de malo y de feo en ese plan de desarrollo, sobre todo en la materia que hoy nos ocupa, que es el medio ambiente. Volvemos en unos segundos. Bueno, vamos a tratar de hacer una mirada, darle una mirada al plan de desarrollo 2015-2018, Todos por un Nuevo País, que debe estar o que debe quedar aprobado en marzo. Hay grupos y organizaciones ambientalistas prepararon documentos, hicieron planteamientos y propuestas para como que sirvieran de insumos para el plan para el plan de desarrollo en asuntos de minería, agua, bosques, energía, etcétera. Doctor Cadena, ¿fueron tenidos en cuenta? ¿Usted cree que el plan de desarrollo incorpora planteamientos de este tipo de grupos y organizaciones? Dos cosas. Yo coincido con Manuel, como dijo hace un rato, que en las bases del plan hay información muy valiosa y posiciones muy ricas que incorporaron un montón de opiniones y después al momento del proyecto de ley se filtraron un montón de cosas. Desaparecieron y quedaron en unas posiciones muy etéreas. Voy a dar un ejemplo muy particular porque creo que es importante para esto. Hace un rato decía sobre el tema de los espacios colectivos. Colombia tiene 30 millones de hectáreas en resguardos indígenas, resultado de 50, 60 años de una decisión política muy temprana en este país de proteger territorios en esa diversidad cultural y en esa diversidad ecológica. Unas 6 millones de hectáreas adicionales en territorios colectivos en consejos comunitarios de comunidades negras. Y 12 millones de hectáreas en parques nacionales, que ya vamos creciendo, pero eso todo junto es la mitad de este país, que tiene 110 millones de hectáreas de territorio continental, más las costas, que es el gran ausente y sigue siendo el gran ausente de todos los planes de desarrollo. ¿Cuánta gente vive en este país de la población rural en las costas del Caribe y Pacífico? ¿Cuánta gente vive en las riberas de los ríos? Y esos son espacios donde el modelo de propiedad privada no vale, porque no funciona, porque no es así. Allí desapareció de muy buena información que había en las bases del plan, desapareció esa información y quedaron en la ley, en la propuesta de la ley, cosas muy vagas y muy etéreas frente a la defensa de los intereses de las poblaciones indígenas. Quedó un poco mejor, en el tema de las poblaciones afrodescendientes quedó mucho peor. Y el objetivo de todas esas titulaciones de tierras y toda esa nueva forma de propiedad colectiva de la tierra era, entre otros, la protección ambiental, pero no aparece por ningún lado acciones concretas de protección ambiental de esos bosques. Y en esas tierras y en esas se traslapan títulos mineros y explotaciones mineras. Entonces, ahí van a aparecer cosas importantes. Los resguardos indígenas y los cabildos indígenas se van a oponer y se han opuesto mucho más fuerte. En el caso de los consejos comunitarios pueden haber o no algunos trabajos. En parques sí sabemos que hay una decisión más clara, más blanco y negro de que no debe haber títulos mineros y todavía hay unos por ahí jurídicamente por resolver, pero digamos que ahí se han protegido cosas. ¿Pero hay explotación minera en reservas o no, actualmente? En parques se está eliminando ya los últimos que quedaron. Al principio en resguardos indígenas podría haber. Claro, y en consejos comunitarios también. Pero de todas maneras, el punto del plan de desarrollo es que en las bases, yo no he podido que me expliquen, nadie me ha podido explicar cuál es la relación entre el articulado de ley y las bases. Exacto. Porque cuando uno habla con funcionarios del gobierno dice no. Todas las bases hacen parte del plan de desarrollo. Entonces dicen, entonces ¿para qué los artículos? Pero no, pues es que los artículos son ley. No, son ley. Bueno, no, pero lo otro también entra. Entonces, cuando uno mira las bases, está de acuerdo. En el campo ambiental hubo, ahí, digamos, si uno lee las bases y algunas de las políticas que se sugieren, estaría en desacuerdo con una que me parece tenaz, y es la regionalización del país. Tiene una cosa muy positiva el plan, y es que por primera vez en las bases se reconocen las regiones.
Entonces no es un plan Eso es para toda positivo. Colombia, que eso es muy positivo. Sí, eso Pero- es positivo. Pero en la regionalización hay un pequeño esguince que es muy complicado. Y es que se mete 3 departamentos amazónicos en la región de los llanos. Ah, sí. Y entonces yo le estoy preguntando a los de gobierno, digo, ¿y por qué se metieron allá? Están. Dijeron, no, porque eso es lo que ¿Neta qué? quieren los gobernadores. Entonces veo que lo que quieren los gobernadores es está. potrerizar esos 3 departamentos de los llanos. Es decir, nosotros no Ay, somos aquí región están dos amazónica. regiones, ¿no? Caquetá, Putumayo y Amazonas una región, Guainía, Guaviare y Baupés otra. Con los llanos. Sí, con los llanos. Con los llanos. Entonces, habría la intención, es decir, la intención que hay sin duda es Es la de la convertir en esos departamentos en ir con todo a explotarlos a lo que dé. El modelo Sacarlo ya Carinagua. a decir eso ya no es selva. Sí, pero es que si eso A es lo ver, que quieren los gobernadores, pues hasta cierto punto eso es lo que quieren muchos de los habitantes. Entonces entra el Ahí hay que conflicto. respetar también la Claro, parte pero, de pero- las pero hay un las tema, pero autonomías claro, hay un territoriales tema, hay un para ambos tema lados. que es importante que el país resuelva y es qué hace con los bienes públicos de la nación. Los baldíos. Porque en este caso la selva. La selva. Ah, Entonces, ¿la selva es para potrerizarla porque los gobernadores y los habitantes quisieron potrerizarla? ¿O es un bien público de la nación que el país protegible. tiene que proteger y que de todas maneras el país tiene que generar unas formas de Y eso no sustento está de vida? definido. Y entonces, claro, Bueno, pero eso mismo sucede con los recursos hídricos, digamos, con los ríos, con las quebradas, y eso quién lo está controlando. Digamos, usted hablaba hace un momento de toda la gente que vive en las cuencas de los ríos y la gente que vive directamente de los ríos, pero son ríos que están ya contaminados desde mucho más arriba por la minería, por los hidrocarburos y por las ciudades, ¿no? Entonces, usted, Manuel, ¿qué es lo que sugiere que controle eso? Que haya un control. no, es que el problema es que obviamente el país ya lo ha dicho, incluso la OECD, antes lo decíamos los ambientalistas, nos decíamos que eran radicales, la OECD lo que ha dicho es, mire, Aquí hay una el conf- presupuesto que le dedica Colombia al tema ambiental es ridículo. Si un país de la OECD le dedica entre el 1 y el 2% del PIB. Y Eso nosotros ha sido, cero. digamos, una cosa que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Un país tan complejo geográfica y ambientalmente como Colombia Debía dedicarle debería más. estar en el 2, incluso más. ¿Y cuánto le dedicamos? Está en el 0, ¿Y eso 40% en números o algo cuánto así. es? No tengo la cifra en la cabeza. Doctora Cadena. Y en, el- No la y tengo en en la la nueva cabeza. presupuesto se le rebaja el presupuesto, ¿no?, de la nación por la crisis pero fiscal y no sé qué. tratemos- Entonces, a la pregunta de eso no se hace. Ese tipo de protección requiere unas inversiones. Requiere plata. Y requiere plata y requiere unos centros de control serios. Infortunadamente, la institucionalidad de los entes de control, que son las corporaciones, está muy Corporaciones, deteriorado. muy débil. Y es muy débil y está y buena parte Muy con deteriorado, problemas de sí, todo es tipo. correcto. Entonces, digamos, estamos lejos de poder hacer eso, lo que está diciendo Antonio, que es muy correcto. Sí. ¿Quién diablos protege las cuencas de los ríos? ¿Quién protege los ríos? Uno puede hacer unas cuentas muy sencillas. ¿Cuánta gente tiene empleo y cuánta gente come de las industrias extractivas? Sí. Y pone esos números. Y por otro lado, ¿cuánta gente come y tiene empleo o De se las ocupa otras- de, por ejemplo, las actividades pesqueras? ¿Tiene esas cifras? No está las hemos planteándolo. hecho. Ya, Lo que ya. estoy diciendo es que uno entra al plan Sí. y en las bases del plan incluido y el sector pesquero no No existe. aparece. Es como si no tuviéramos dos costas y como si no de tuviéramos ríos. un sistema de ríos absolutamente gigante y con un potencial muy grande que está además altamente degradado. La UNAP, que es esa autoridad pesquera, no existe para el común de las personas. La agencia pesquera no existe. Y tenemos un potencial de una industria pesquera que podría ser mucho más sostenible, con mucho más potencial de seguridad alimentaria, de generación de ocupación y de empleo y de autoempleo, creo yo que las actividades extractivas, y desaparece Es totalmente. decir, como si no tuviéramos, como caballos de zorra, no estuviéramos sino mirando hacia la industria extractiva y no abriéramos Y muy el panorama. en Doctora corto Cadena, y muy usted en cómo corto ve- muy de plazo. Es que corto el plazo. problema ¿Cómo es ve que usted el todo plan es- de desarrollo? A ¿Qué ver, le ve yo creo que en el positivo? plan tiene elementos interesantes, como ustedes lo han dicho, tiene elementos que uno podría decir interesantes, pero sorprendentes, como que un capítulo de crecimiento verde, pues es mejor que esté que no esté, podría decir uno, pero a mí me hubiera gustado que fuera transversal a todos los temas. Yo no puedo tener por acá el tema de la minería, Sí. que además aparece en competitividad y no toca nada de agricultura. O sea, ahí no hay unos análisis. Creo que no se hicieron unos análisis un poquito más sintéticos, sino como estamos organizados en el país, lo que manda minería, lo que manda energía, lo que manda agricultura, y se pone un capítulo de crecimiento verde. Yo veo positivo que es un avance y que uno puede trabajar alrededor de este tema.
En la ley del plan, que a todo el mundo le interesa que apareciera un artículo, que apareciera su artículo, pues sí veo que no, todo lo que toda la riqueza que hay, que puede haber en las bases, que es muy mejorable y uno puede hacer una síntesis mucho mejor ¿qué elaborada, sabe? no En la ley aparece. del plan se dice que tiene tantos orangutanes y micos que es una Eso ley le iba a ecológica. ¿no? Lo que pasa es que la ley del plan vuelve a ser, la ley del plan vuelve a ser el corto plazo. ¿Qué es lo que necesitamos para operar en estos 3 años que siguen? Entonces eso ya, un documento que empieza a plantear Pero, una digamos, un plan de participación de las desarrollo no regiones, es de todas un maneras una crecimiento visión de verde, largo plazo. pues debería serlo. Pero no es. Pero de todas Pero maneras, la ley del plan, en la ley del plan es el tenemos instrumento del corto plazo. En la ley del plan hay orangutanes, como que se Por metió la ley ambiental, la ley de las licencias express, se metió como ley. Eso me parece gravísimo. Me decían, ¿no? a Porque ver, realmente, antes está diciendo que la institucionalidad se ha fortalecido. No, Sí. la institucionalidad ambiental, con la licencia A ver. express, vis a vis el sector Sí. minero, eso es grotesco. Me decían y le La hago de licencia abogado express no puede existir si se quiere manejar bien el tema minero. Correcto, porque- pero una de las, Sí, digamos, yo les estoy de digo acuerdo. como de abogado del Uno diablo, necesita dice que buenos mucho jugadores. de Claro, eso todos los se sectores. puso, entre otras cosas, porque el tema de las licencias se había convertido en un factor de corrupción. Es decir, llegaba la persona con su plan, le decían, no señor, le falta el plan de no sé qué. Llegaba 2 meses después con no señor, le falta el plan de ordenamiento de no sé dónde. Llegaba 2 meses y entonces que eso era para presionar, eso me lo dijeron ayer precisamente, para presionar de pronto coimas y sobornos y que facilitar esto, es decir, hacerlo más expedito en unos casos, porque dicen que hay que hacerlo más largo en grandes proyectos, Pero era evitar precisamente las entraves de trámites y de planes y de cosas y evitar la corrupción. Bueno, Eso fue lo para que me una dijeron. licencia de una fábrica de Arequipe yo estoy Bueno, de acuerdo. por eso, es- pero para un proyecto para el minero no. pero para el proyecto minero Minero La no. Colosa, para coger Sí, un sí, ejemplo. sí, eso no puede ser en 3 Uno meses. no puede decirle que el sector privado puede estar 6 años estudiando el proyecto de La Colosa y haciendo todos los estudios y que el gobierno, el día que tiene toda la información, tiene 90 días para No, aprobarla. imposible. Y poner 30 días ya y para la poner licencia, carga 30 de la días prueba hábiles. en las mismas empresas. Eso es Empresas, grotesco. Y en un caso como el de La Colosa, Sí. decir que más que solo una vez el ministerio tiene el derecho de pedir información adicional es también un atropello. Porque, ¿Usted está de acuerdo? porque la naturaleza es compleja, así como cuando usted va donde el médico y el médico le pide un examen. Sí. Y después, ¿qué tal que no le diga al médico? No, solo me puede pedir un examen. Ah, no, es que necesito el otro para saber si usted... Porque obviamente la naturaleza es compleja, así como el cuerpo humano es complejo. Sí. Y usted sobre un estudio que le presentaron puede descubrir que se Estoy de necesita acuerdo. otro estudio. Otros Sí, claro, estudios, listo. absolutamente de Listo. acuerdo. Hay una cosa que dijo Ángela hace un rato y es el problema de información. El caso de esos proyectos como el de La Colosa, de alta montaña y los páramos en general, todo el tema de complejos de páramos y el ejemplo de Santurbán en particular, tenemos un problema serio y es que tenemos muy pobre y poca información en hidrogeología, o sea, la información geológica de debajo del suelo. Mucho hemos hablado del cuento del páramo arriba, cuidemos los frailejones, cuidemos el ecosistema, y ahí sabemos mucho más porque el Instituto Humboldt ha hecho una tarea grande de tratar de caracterizar y entender qué es eso que hay encima de los Sí. páramos. Pero vuelvo al cuento de abajo. De abajo sabemos muy poquito sobre agua y geología y contaminación. Sospechas y esa información no existe y el Servicio Geológico Nacional Por eso, y debería la tenerla. pregunta, Lo está doctora, haciendo, Por yo eso, creo que pero, el si servicio pero no hay esa mientras no lo información, ¿cómo doy tengamos... licencias o cómo las niego? Exacto, mientras no lo tengamos Pero tenemos no que sé, parar. digamos, el estudio... No hay datos. Hay un cierto estudio de detalle que solo puede hacer ya con el estudio de impacto ambiental. Eso es cierto. Digamos, si una mina va a tener drenajes ácidos o no. Eso no se puede hacer con estudio La etapa de general. exploración Sino toca tiene ya. que ser en Con la la exploración. tiene que ser en la Con la exploración, etcétera. Entonces, yo insisto, ese tema pues, de la licencia ambiental me parece gravísimo. A mí me parece que el ministro del Medio Ambiente y el Ministerio del Medio Ambiente haberse dejado meter los dedos en la boca por otras instituciones del gobierno para que hagan una licencia express para proyectos complejos. Eso es completamente inaceptable. El Ministerio del Medio Ambiente parece que ya dejó su función de proteger un bien público para todos los colombianos y que está trabajando como amanuense del ministerio, de otro ministerio. Yo creo que lo que muchas veces nos cuesta ver por el cortoplacismo es que esas decisiones tomadas de afán se devuelven. Entonces se van a devolver dentro de algunos años y vamos a deshacer lo andado porque nos encanta cada gobierno volver a empezar de cero y rehacer. Eso es muy nuestro.
y creo que lo mejor que le puede pasar a este país es que todas las instituciones sean lo más sólidas posibles, que haya la UPRA, que haya el Ministerio de Ambiente con una ala superpoderosa. Eso vale recursos, pero yo creo que hacia allá es que tenemos Pero que eso ir. tiene que tener Sí. también un poco lo que señalaba el doctor Cadena, que tenemos que tener una visión de qué país queremos. Sí, ¿para ¿De dónde qué- vamos? para De dónde largo vamos? plazo. No Es que no tenemos tenemos- modelo. Aquí, No, digamos, o la sí. visión, A ver, digamos, sí que la hay hay. implícita en el caso minero. Sí. No, Esa es una. No, la visión implícita es vamos con la minería a lo que dé. Por eso, a sacar ¿Por qué? al máximo. Cuando usted decide que tiene que dar una licencia para una mina que puede durar 50 años En 3 meses. explotando en 30 días después de que tiene toda la información. En 30 días, eso es absolutamente absurdo. Pero, Manuel, ¿Cómo eso colocan es- al Estado en una situación de asimetría? De una El mismo decisión Estado colocándose en situación de asimetría. Cuando es un proyecto que va a ir con una región 50 años, ahí se tiene que tomar el tiempo que sea razonable. Obviamente hay que generar todos los mecanismos para que no haya ver, corrupción, Pero Manuel, etcétera, es tan etcétera, de corto etcétera. plazo esas decisiones entre abrir y empezar un proyecto, que miren lo que se mencionaba aquí. Hicimos una institucionalidad y unos cálculos de presupuesto y unos planes pensando en el ciclo alto de los precios de los minerales y el petróleo que se caen. Es tan de corto plazo la visión que ni Que ya- siquiera alrededor de los proyectos mineros y petroleros, a mi juicio, planteamos algo que hizo Chile, que es tratar de desarrollar industria conexa, la industria de servicios, tratar de buscar que una vez que el proyecto se acabe o porque se agotó el mineral o porque se ralentizó el mercado, Sí. hay otras cosas que prosperaron allá en armonía con la actividad agrícola, con la actividad industrial y de turismo y ambiental, con los servicios ambientales. O sea, es tan de corto plazo que no logramos encadenar alrededor de los hidrocarburos y la minería otro tipo de industria, la metalmecánica sencilla, otro tipo de actividades distintas Que en a una- las que en una netas, coyuntura de caída de precios- nos hubiera servido. Y en este momento, con el dólar como está, no tenemos que empezar a decir, bueno, ¿cómo desarrollamos la actividad industrial? Porque habría semillas Ya, de claro. desarrollo de actividad industrial jalonadas. Y entonces los proyectos realmente mineros y de hidrocarburos generan valor para la sociedad y no el valor del ingreso de este año Pero en a el ver, presupuesto. le cuestiono Es que eso. es muy Los absurdo. municipios mineros, doctora, se quejan de que sí, es decir, llegan, sacan Sí, por eso. remesas de regalías, las regalías a veces se cruzan con donaciones, etcétera, en fin, y acaban pagando muy poquito. Y los municipios mineros, la paradoja es que son los que tienen los indicadores sociales más bajos. Pongamos Es La correcto. Guajira, pongamos el Es Cesar. correcto. ¿Cómo se compadece eso con una visión de protección no solo del medio Pues eso es lo ambiente, que significa es lo sino mal planeado que que está está en esto. nuestro país? Exacto. Lo mal Eso planeado. es lo que indica, pero no aprendemos la lección. Pero ahí es donde Y nos tenemos que y en sentar otras todos. y en otros campos no aprendemos la región. El tema del agua, por ejemplo. En su momento, cuando se fue a construir la represa del Cercado, aguas arriba del río Ranchería, muchos le dijimos al gobierno, eso hay que planearlo bien. Eso hay que mirar cuál es la oferta y la demanda de agua. Hoy en día tenemos la represa construida para un distrito de riego. El país va a haber que hacer un movimiento nacional para que esa represa la declaren multipropósito, dándole prioridad al agua potable, aguas abajo, a las rancherías, aguas abajo, y en último lugar, el distrito de riego. Pero hoy en día, entonces, capturamos el agua para proteger unos señores que tienen unas tierras allá arriba, entre otras cosas. detrimento de la mayoría de la población que no tiene agua y las potable. tierras allá arriba de tierras complicadas. ¿no? Uno lo que pensaría aquí es que todo se está pensando en funciones de los intereses de las multinacionales y de unos privados para el Bueno, lucro. el caso de la represa Pero eso es- del pero eso es- Cercado Sí. es eso. Eso es lo que se le reprochaba al gobierno anterior, a los gobiernos de Uribe, cuál es el cambio que ha habido con los gobiernos de Santos, porque Santos empezó prometiendo muchas cosas, prometiéndolas, jurándolas ante la madre tierra, ante los mamos de la Sierra Nevada, pulseritas y lleno de vainas. pulseras, y a continuación vino, pues bueno, las leyes justamente. Hacemos una breve introducción y volvemos para terminar el programa.
Yo de lo que he oído de ustedes, de lo que he leído, me parece que el plan de desarrollo entraña una gran contradicción. Por un lado, pues lo de la agenda del crecimiento verde, los lineamientos que ustedes dicen, las bases que hay Lo regional, lo regional, es interesante empezar a ver. acorde un poco con los lineamientos de la OECD, que estamos tan ansiosos de entrar en ella, pero al mismo tiempo los pilares del desarrollo económico están en la industria minera, con todas Ya las no. consecuencias. Básicamente está fortalecido, eso sí o no, estoy diciendo Carreteras y mentiras. vivienda, Bueno, ahora pero más, bueno, ¿no es cierto? toda esa, Carreteras y vivienda. digamos, la locomotora, la infraestructura de vías, pues también supone como subsumir lo de licencias ambientales la vicepresidencia de la República, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? No, pues claramente el ¿O 4G. sí o sí? Sí, no, hoy en día, digamos, yo creo que con las carreteras va a haber problemas. Por ejemplo, la carretera de la Prosperidad, el trayecto de Palermo hasta la costa, se va a cometer exactamente el mismo, que es la margen derecha del río Magdalena. Entonces se van a cometer los mismos errores de ingeniería que se cometieron cuando arruinamos la Ciénaga Grande de Santa Marta. N ambientalistas le están diciendo a la gobernación, que es la encargada de esa carretera, ojo, eso no se puede volver a hacer como se hizo en la carretera Barranquilla-Santa Marta o como se hizo originalmente esa carretera. Es una oportunidad para que esa carretera se haga bien, se haga en forma tal que las ciénagas, etcétera, se restauren, no sé qué. Pero entonces, de nuevo, las licencias ambientales. Como se dijo que como donde existía una carretera se pueda construir otra sin licencia, entonces van a hacer una gran carretera ahí, sin licencia ambiental, llevándose por delante unos valores ecológicos importantísimos que son los de las ciénagas de esa región. Este país lleva siglos pensando que el agua es un estorbo. Este país lleva siglos pensando que donde haya agua fluyendo o acumulada es un estorbo. Es un pantano. Y por eso es un por eso pantanero. secamos humedales, Por eso secamos la sabana de Bogotá, las punta de ciénagas. eucaliptos, por eso secamos las ciénagas, por eso tratamos de canalizar lo que no es canalizable, por eso seguimos luchando con el canal del dique, el canal del dique es la confluencia de la historia del país en un pedacito de poquitos kilómetros cuadrados, Que se donde fue confluye todo. Contaminación, ahorita que estamos haciendo un estudio con EAFID de la Universidad de los Andes en EAFID, la acumulación en los sedimentos abajo de mercurios y metales pesados es tan grave, y ahorita hay planes para dragar, y cuando empiecen a dragar el levantamiento de esta contaminación de años y años de contaminación va a ser terrible. Pero este es un país que cree que el agua estorba, este es un país que cree que el agua hay que quitarla de los estorbos. Entonces todo lo que sea inundable es un estorbo y no hay un ordenamiento de la gran cuenca del Magdalena, de la gran cuenca del Cauca, de esas zonas inundables. Nos estorba, estorbaba en la Ciénaga Grande de Santa Marta, estorba en los humedales, estorba en los páramos. Para muchos los páramos son estorbos. Somos una cultura hídrica que simplemente no quiere aceptar que somos una cultura hídrica y que para eso la infraestructura, la agricultura, la ganadería, la minería, todos deberían convivir con el país hídrico que somos. Pero como aquí nos fascina, claro, pero aquí nos seguimos creyendo que todo es de cerca y tierra que es el seca. de la navegabilidad del río Magdalena, que ha sido hecho a escondidas del país. En este momento no sabemos qué es el proyecto que se va a hacer. Y un río El otro día que estuve no con es los mayores navegable. expertos en No el es tema. No es navegable. De por fuera y dijeron, miren, no hemos podido conocer el proyecto. El Por río cierto, vamos a Magdalena. hacer un gran foro sobre el río Magdalena diciendo, bueno, ¿qué diablos es lo que van a hacer con el río Magdalena, por Dios? Los arrastres de sedimentación del río Magdalena son los más altos del mundo. ¿No es navegable en ninguna parte? Simplemente por razones naturales, por un lado. Sí. Por razones geológicas, porque tenemos una geología muy joven. Y por razones de mal manejo de la cuenca, de siglos y siglos de mal manejo, tenemos tal cantidad de sedimentación que eso no va a servir sino para generar contratos de corto plazo para dragado. Y va a haber mucha gente que se va a hacer rica montando empresas de dragado, que no va a servir para nada. Oiga, y se van a caer esos muros. No va a ser ¿Ustedes no navegable. creen que dentro de la discusión del plan de desarrollo y de la ley del plan, además de que se adopten algunos de los lineamientos que están entre líneas, repito, pero no explícitamente, para tener una minería responsable y ordenada, que es uno, alguna autoridad, yo lo he planteado, pero a mí todos los ambientalistas también se me han venido encima porque me dicen que ya está el SINA, porque aquí, a mi juicio, uno de los estudios que se hizo en el primer gobierno de Santos, que creo que lo hizo Ernesto Gull fue el de la Facultad de Ingeniería, sobre una autoridad del agua. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Y lo mismo la información de la biodiversidad. Ahí deberían estar las restricciones y los condicionantes a las otras actividades productivas, a la minería,
pero no existen. Entonces se arrasa y se arrasa un poquito, recurso. según dicen ustedes, debilitando la institucionalidad del licenciamiento ambiental, que donde residía eso. O sea, el tema del agua, el tema de la minería, el tema de la información, el tema de la investigación. Aquí tampoco a la generación de conocimiento le damos muy poco, también importancia. recursos. O sea, esas visiones de largo plazo, Pero además no cuando sé, hay estamos muy conocimiento tampoco se tiene en angustiados en cuenta. el corto plazo. Usted decía hace un rato que no existe la información suficiente y lo mismo decía Sí. sobre la conocimiento. información geológica, ¿no? El servicio está tratando, ha mejorado Ha ostensiblemente. mejorado, digamos, la información ambiental del país ha mejorado bastante. Uno no puede, Pero en digamos, geología de la, está muy de la pobre época que todavía. yo fui ministro del Medio Ambiente a hoy, Hoy, más. claro, ha hemos avanzado mejorado. enormemente. Pero hay falta Lo un esfuerzo extraordinario es que el gigante. ministro del Medio Ambiente no utilice esa información Información. que sí existe, que la que sí existe para la política La ambiental. poca que existe, Y parece que el Ministerio del Medio Ambiente parece que actuara como si no existiera información ambiental. Entonces, digamos, una política que debería sacar el Ministerio del Medio Ambiente conjuntamente con la agricultura. Colombia tiene una gran oportunidad en la agricultura. Esos son servicios verdes. Eso es parte de lo que verde. valorarlo y identificarlo. Tiene una gran oportunidad de hacer una agricultura en un mundo que se va a duplicar la producción Claro, agrícola en los próximos 40 hay un años. potencial enorme. Tenemos un potencial enorme, tenemos la posibilidad de hacerlo ambientalmente en forma correcta. A estas horas, el Ministerio del Medio Ambiente es como si eso no ocurriera, cuando es parte de su función, está en la ley. El Ministerio debería, conjuntamente con otros ministerios, hacer una gran política de cómo va a ser la agricultura de este país en los próximos 40 Ahora, años. yo Estamos quiero- hablando de una cosa demasiado importante y que es una alternativa, entre otras cosas, a la minería. Claro, ¿no? claro. Muy importante, que genera mucha riqueza, que genera riqueza de largo plazo, que genera mucho empleo, Con menos etcétera, daño. etcétera. Hay una enorme oportunidad. Y el Ministerio del Medio Ambiente como si no fuera con él. Bueno. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿dónde estamos? Quisiera aterrizar esta última parte del programa en lo siguiente, y con un tema que es inevitable, que es el posconflicto, la guerra, la paz. El gobierno ha dicho que la paz se construye desde las regiones y según asegura el analista César Rodríguez Garavito, el mapa de los territorios que el gobierno considera prioritarios para la consolidación de la paz coincide con los de los municipios con títulos mineros, zonas de protección ambiental o problemas de agua, los mismos donde con seguridad va a aumentar la conflictividad ambiental cuando la paz los haga más accesibles. ¿Ven ustedes alguna ecuación paz-ambiente en este plan, en la mirada que le da el plan a este problema, y creen que las medidas del gobierno para quitarles poder decisorio a los municipios no son de alguna manera una conspiración contra esto, doctor Cárdenas? Pues yo no sé si conspiración, pero definitivamente sí la pérdida de logros de autonomía territorial en la decisión del uso del territorio y de modelos propios de ocupación del territorio sí se ve amenazada por esto. Tristemente, una actividad grande minera, en particular en oro, ha afectado mucho eso en el conflicto, pero también en otros espacios, por ejemplo, modelos palmeros que han amenazado mucho ese tema en zonas de consejos comunitarios en el Pacífico, por ejemplo. Creo que hay una amenaza muy concreta a esa posibilidad de que esa descentralización que arrancó este país en los mediados de los 80 y que se fue traduciendo en autonomía territorial en muchas medidas, se fuera complicando por el conflicto, y mientras tanto el tema agregado de este decreto de final de año y de estos problemas del subsuelo, y es que el interés nacional va a estar siempre pendiente de la chequera energética y de la chequera minera, que es algo que no van a soltar los presidentes. No lo ha soltado Evo Morales, no lo ha soltado ninguno de los presidentes, sean de izquierda o de derecha, el mismo Mujica en su momento. No lo van a soltar porque esa chequera del subsuelo es una chequera de cash, es una chequera de efectivo que es claro, muy es difícil muy que suelte. difícil Y por eso lo dije desde un comienzo. sustituirlo. Creo que mientras sigamos constitucionalmente con ese lío legal entre lo de arriba con autonomía territorial y lo de abajo con autonomía de la nación, estamos fregados. estamos en una dificultad muy grande para resolver ese problema. Doctor Manuel. No, pero yo sí pienso que el tema de la diversidad de regiones no está siendo adecuadamente tomada por este gobierno, ni ha sido tomada por otros gobiernos. Seguimos siendo un país muy centralista, muy bogotano, con una mirada muy de elite de Bogotá, de las regiones. Y eso es realmente una de las cosas que más conspira con lograr la paz en este país. Porque este es un país profundamente diferenciado regionalmente. Y por esa razón sí debíamos pensar en el tema del suelo y del subsuelo.
porque yo creo que sería completamente legítimo que una región diga, mire, mi vocación es agrícola, yo quiero ser una región agrícola y me voy a dedicar a la agricultura. ¿Cómo se consulta la región? Y es que cada vez hay menos... Volvemos a lo mismo de los gobernadores que quieren empotrerizar sus departamentos. Si eso es así, es decir, ¿qué garantiza que el control regional es de mejor calidad que el control centralista? Pero bueno, como pensemos en el largo plazo, hay miles de problemas, entonces uno coge atajos y sí, esa es la respuesta que le dan a uno. Es mejor coordinar todo desde el centro, porque aquí hay más tecnocracia, análisis, más información que desde las regiones, por eso. Que no entiende el país diverso. Yo creo que igual yo puedo encontrar ejemplos, porque y no es el caso de ponernos en un extremo del otro, donde hay municipios que quieren minería, donde la minería ha sido bien hecha, donde la minería ha dejado resultados muy positivos. Sí, Zamacal, el tema de carbón, y son los ejemplos tradicionales que yo le puedo mencionar, que me enseñaron muchísimos. Yo lo que creo es que tenemos que seguir caminando hacia darle mayor autonomía, mayor capacidad a las regiones. Y eso algún día va a pelechar. Hay que ser optimistas. La Constitución es 1992 y el camino no puede ser descreer que, pues por lo menos en este plan ya hay una visión de región. Lo que tenemos es de alguna manera, los que estamos en el centro y creemos en esto, tratar de hacer algo porque las regiones sean más fuertes, porque sean más sólidas, porque los podamos apoyar. Y yo sí creo que es legítimo que un municipio diga no queremos minería. Eso es legítimo porque puede que el subsuelo sea de la nación, pero sin lo que se puede llamar en otros países licencia social para operar, que no es un documento formal administrativo, pero sin eso no se logra hacer un hemos visto al proyecto. procurador amenazando a alcaldes con que los va a investigar si promueven consultas populares. Pero de todas maneras, yo creo que la tenemos pregunta que de seguir Antonio es muy importante y yo creo que está sin resolver. ¿Cómo se logra generar un compromiso entre lo que... Hay unos intereses nacionales, ¿no? Sí, Entonces, con los regionales. Es decir, Es ¿quién otra define el parte interés nacional y quién define el interés regional? Es otra parte de Porque digamos, el ejemplo de la región amazónica es muy bueno. Es decir, ¿quién define cuál es el futuro de la región amazónica? Los pocos habitantes que haya y que resuelvan, O el gobierno central. o el gobierno central, o una confluencia, una convergencia de diferentes procesos que nos llevan a unos acuerdos sobre el tema. Bueno, se nos acaba el tema. Les agradezco que nos hayan acompañado en este programa. Esperamos tenerlo una próxima vez. Los temas ambientales son temas prioritarios, fundamentales de este país, a los que les falta mayor análisis y mayor preocupación por parte de cada uno de nosotros. A ustedes los esperamos el próximo martes con otro tema de interés. Muy buenas noches y muchas gracias.